hay un baño unisex, que obviamente va a estar con todos los elementos necesarios. Así que bueno, seguramente esta información con cómo se van a cursar los trabajos prácticos y demás va a estar en el aula informada próximamente. Bueno, comenzamos con la clase. Si no hay ninguna duda, alguna pregunta que quieren hacer, empezamos ya con el tema de hoy. ¿El camisolín es igual al guardapolvo? No. Lo ideal es que tengas algún ambo o un guardapolvo, ¿sí? Para que te lo saques y, digamos, para no mancharte y demás. Y camisolín suele haber allá que se provee, eso estimo que lo van a proveer el centro de estudiantes y demás. Nosotros de la cursada nos han sobrado algunos camisolines que obviamente se descartan, ¿no? Pero la idea es que vayan ustedes con un ambo y los camisolines, eso tenemos que confirmarlo. Algunos nos han quedado seguramente por ahí para las primeras clases, no va a haber problema. Pueden llevar algún libro, sus apuntes, eso no hay ningún problema, obviamente, ya saben, las cosas no hay que compartirlas y demás. El celular es conveniente que no lo estén sacando, digamos, que lo tengan, que lo guarden cuando empieza el práctico, que lo saquen para la parte final. Por supuesto, no hay ningún bar ni nada. Si alguien quiere llevar alguna comida, digamos, alguna galletita, algo para comer, que tiene un poco de hambre, no hay ningún problema, lo tiene, digamos, en su mochila o en su bolso. Y bueno, siempre a veces conviene, una vez que uno sale de ahí, tener una bolsita de nylon, de residuos, para guardar todo lo que pueda considerar que pueda contagiarse, y lo llevan ahí, ¿no? Se lo llevan. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces con la parte de miembro superior, digamos lo que nos queda. Ya se bajó material, pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora del plexo braquial, toda la parte de vascularización e inervación del miembro superior. ¿Alcanzan a ver bien ahí en la pantalla? Sí, se ve bien. Sí, profe. Sí, se ve bien. ¿La ven bien? Bueno, Sí. Vamos a obviar obviamente la parte de generalidades que ya la habíamos visto, las funciones, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Sí, vamos a hacer un poquito de hincapié acá. Recuerdan la formación del nervio, ¿no? Del nervio correspondiente. Esto sería parte de la vértebra, el arco posterior, la parte anterior, donde está el cuerpo vertebral y el disco, y en el centro la médula, la sustancia gris, hasta anterior, hasta intermedia, hasta posterior, con la comisura, sustancia blanca. Entonces de acá sale del asta anterior de la médula, salen las raíces anteriores, como vemos acá, y por el asta posterior ingresan las raíces posteriores. En las raíces posteriores tenemos un ganglio anexo a la raíz dorsal, que es un acúmulo de neuronas, y se van a juntar para formar un nervio mixto. O sea, acá tenemos la parte sensitiva y la parte motora. Ven que acá está separadita, pero en este sector se unen la parte sensitiva y motora. Entonces vamos a tener una rama posterior y una rama anterior. Estas son las ramas que vamos a estudiar para cuando hablemos de los plexos, cervical, lumbar, etc. Bien, acá tenemos entonces, recuerdan, la zona del occipital, las vértebras cervicales, que son 7, luego vienen las 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea. Recuerden que la vértebra, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la raíz, o mejor dicho, la rama, va a salir por arriba de la vértebra, o sea, la primera rama cervical sale por encima del atlas, entre el atlas y el occipital. La segunda entre primera y segunda, y así sucesivamente.
A nivel cervical, esta es la médula cervical, lo que ven acá de color verde, salen las ramas anteriores. Fíjense que cervical tiene 8 ramas, 8 ramas. Por lo tanto, cervical 8 va a salir entre la séptima cervical y la primera torácica. Y la primera torácica que vemos acá en azul y una parte de la segunda van a formar parte del plexo braquial, como vamos a ver seguidamente. Por eso acá tenemos las ramas que están saliendo, fíjense que salen desde la médula, saliendo por la parte anterior, y ahí tenemos lo que se llaman las ramas anteriores, como vimos recién. En esta imagen vemos el plexo braquial, cérvico-braquial, es más que nada para mostrar la continuidad. ¿Ven? Estas son las ramas que estábamos viendo recién. Las ramas, obviamente acá ya tenemos las ramas anteriores. Esto forma parte del plexo cervical, que vamos a verlo en el parcial siguiente. Y esto que estamos viendo acá es la confección del plexo braquial, con sus troncos primarios, troncos secundarios, etcétera, como vamos a ver seguidamente. Bien, y acá nos vamos a detener un poco en el estudio de este plexo, ¿sí? Acá tenemos la imagen del plexo braquial. Fíjense, acá tenemos las vértebras, ¿sí? Entonces, si esta es la quinta raíz anterior, o rama anterior, ¿esta qué vértebra sería? ¿Entre qué vértebras salían? ¿Se acuerdan? Se lo dije recién. C6. La 5, la vértebra Claro, cervical 5. claro, porque sale por arriba la vértebra. ¿Se acuerdan que les mostré que el atlas salía por arriba? Entonces, si esta es la quinta cervical, la raíz sale por arriba. Esta es la sexta cervical, que sale entre quinta y sexta. Esto es muy útil también para que lo tengan presente, por si supónganse una persona tiene una lesión cervical entre la cervical cuarta y quinta en la vértebra, ¿sí? Uno sabe que entre cuarta y quinta sale la quinta raíz, y ustedes van a saber qué efecto va a producir. Entonces acá tenemos las ramas anteriores de cervical 5, 6, 7, 8, torácica 1, una anastomosis de torácica 2, como vemos acá, y una anastomosis de cervical 4 también. O sea, estas son lo que constituyen el plexo braquial. Por eso, si ustedes les preguntan cómo se forma el plexo braquial, ramas anteriores de cervical 5, 6, 7, 8, torácica 1, y una rama de cervical 4 y una rama de torácica 1. Fíjense que torácica 4, cervical 4 forma parte del plexo cervical, como vimos en la foto anterior. Entonces, acá tenemos la rama anterior, que es esta, ¿sí? Fíjense, acá está saliendo la rama posterior, y la rama anterior, que son las que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Acá está cortadito, nos vemos la médula y demás porque estaría acá adentro. Raíz anterior, raíz posterior, rama posterior, rama anterior. Esto es el plexo braquial, lo que ustedes están viendo acá. Muy bien, ¿cómo se comportan? Fíjense que cervical 5, como ustedes ven acá, se une a cervical 6 y va a formar el tronco primario superior. Tronco primario superior. La rama anterior de cervical 7 sigue sola, ¿ven? Solita, no se divide, y forma el tronco primario medio. Y cervical 8 con torácica 1 y el ramito de torácica 2 forma el tronco primario inferior. Entonces tenemos troncos primario superior, medio e inferior. Esto, para que nos ubiquemos, estamos acá en la zona próxima al cuello, a la zona lateral del cuello. Esto está entre los músculos escalenos, que son los músculos que tenemos al costado, de un lado y del otro. Músculos escalenos. Entonces, entre los escalenos vamos a tener estos que son los troncos primarios del plexo braquial. Primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Entonces, C5, C6, tronco primario superior. C7 sola, tronco primario medio. El resto, tronco primario inferior. Muy bien. Fíjense, el tronco primario superior, vamos a ver una parte que sigue por aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? Sigue el tronco primario superior. Y luego se va a denominar tronco secundario anteroexterno. Tronco secundario anteroexterno. El tronco primario medio, que viene por acá, se va a unir a este superior y va a contribuir al tronco secundario anteroexterno. Entonces, el primario superior con el primario medio forman el tronco secundario lateral o anteroexterno. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Bien. Es fácil esto, ¿eh? Es fácil. Si me van siguiendo, después lo repetimos y van a ver que es sencillito. Más acá que está separadito y mostrado bien. Por eso voy a ir parte por parte para que ya nos quede claro bien el plexo braquial. El tronco primario inferior sigue solito, como ustedes lo ven acá, y forma el tronco secundario anterointerno o medial. Tronco secundario anterointerno o medial. ¿Sí? Entonces tengo tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. El superior y el medio forman el secundario anteroexterno o lateral. El inferior sigue solito y forma el tronco secundario anterointerno o medial. Muy bien. Si ustedes se fijan, tanto del superior, esta, como del medio, esta, y del inferior, salen cada una ramas que se van a unir en lo que es el tronco secundario posterior. ¿Esto por qué es posterior? Obviamente por la ubicación, porque está ubicado atrás. Estos dos, el anteroexterno es anterior, el anterointerno es anterior y más medial, y el posterior está ubicado más atrás. Más atrás. Por eso tenemos 3 troncos primarios, 3 troncos secundarios. Y de acá salen las ramas terminales que vamos a ver seguidamente. Entonces, repetimos. C5, C6, tronco primario superior. C7, tronco primario medio. C8, T1, tronco primario inferior. Superior y medio se unen y forman el tronco secundario anteroexterno. El inferior sigue solo, son tronco secundario anterointerno o medial. Y de los 3 salen 3 ramas que van para atrás, del superior, del medio y del inferior, y va a formar el tronco secundario posterior. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien, si hay alguna duda, por favor, paren y explicamos de vuelta, ¿eh? ¿Y ahora a qué vamos? Vamos a las ramas terminales, que son estas que estamos viendo acá. Entonces, el tronco secundario lateral o anteroexterno se divide en músculo cutáneo y la raíz externa del mediano. El tronco secundario medial o anterointerno da el cubital, la raíz interna del mediano, braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno, que se puede considerar como colateral. Entonces, del tronco secundario anteroexterno, nervio músculo cutáneo, raíz externa del mediano. Del anterointerno, la otra raíz del mediano, que forma el mediano, que es este. Nervio cubital y el braquial cutáneo interno, y podemos ubicar acá la accesoria. El tronco secundario posterior, que es bien gordito, y lo tenemos más hacia atrás, se divide en 2 ramas. Una chiquita, que es el circunflejo o axilar, y una más grande, que va a terminar en la mano, que es el nervio radial. Y ahí tenemos las ramas terminales. Músculo cutáneo, circunflejo,
radial, mediano, cubital, braquial cutáneo interno. Y ahí está el plexo braquial. Este es el plexo braquial. Obviamente está despegado, ahora vamos a ver en la foto cómo está, pero es importante que tengamos idea de cómo se forma el plexo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que lo repita? El que va para la mano del grande ese que vimos recién, del Sí, el posterior. radial. Es el radial. Ah, ok. Sí. Me radial, faltó anotar el primero, Ahora profe. vamos a ver un poquito el... ¿Cómo? Me faltó anotar el primero, porque puse tronco secundario entero interno, dal cubital, raíz interna del mediano y nervio cubital. ¿Y el anterior a ese? Sí, raíz interna del mediano, nervio cubital, braquial cutáneo interno Ah, braquial cutáneo. Ahí está. y el accesorio, algunos lo dan como terminal y otros como colateral. En realidad es una colateral. Y después el otro era del tronco secundario superior, rama axilar. El tronco secundario anteroexterno, que es este. Tronco, Bueno, este decís, el posterior. sí. El posterior sí, te da uno chiquito, que es este, que es el circunflejo o axilar. Y el radial. Ahí está. Gracias. Acá tenemos, bien, acá tenemos las ramas terminales. Como ustedes ven, acá hay ramas colaterales también. O sea, ¿por qué? Porque tenemos músculos acá en la zona. Vamos a nombrar algunos. El nervio supraescapular, el nervio del subclavio, nervio del pectoral mayor, nervio del serrato mayor, nervio del angular, nervio dorsal ancho, colaterales, las ramas colaterales. Bien, entonces, eso ustedes. Cervical 7, cervical 8, torácica 1, ramas anteriores que van a formar el plexo braquial. Bien. C5 y C6 se unen, forman el tronco primario superior. C7 queda solita, tronco primario medio. C8, T1, con la ramita de T2, tronco primario inferior. Troncos primarios. ¿Sí? Entonces, el primario se forma por la unión de quinta y sexta, con un ramito del cuarto. El 7 solo, como ven, sigue solo. Y el inferior, sería el medio, y el inferior, C8, T1. Troncos primarios. ¿Dónde estamos acá? A la altura, bien pegadito a la columna, bien próximo a la columna, ahí cerquita, ahí están los músculos escalenos. Saliendo hacia afuera, ya tenemos los troncos primarios. A los troncos primarios le siguen los troncos secundarios, que son estos. Hay dos anteriores y uno posterior. El antero externo o lateral anterior y externo se forma por la unión del superior con el medio. Tronco secundario, antero externo o lateral. Que va a dar como ramas terminales músculo cutáneo y la raíz externa al mediano. Externa al mediano. El tronco primario inferior sigue, como ustedes ven, solito y va a dar la otra raíz del mediano, la interna, para formar el mediano, que es esto. Y va a dar el nervio cubital, también como terminal, y el braquial cutáneo interno. Otra terminal. De los tres troncos primarios salen tres ramas grandes que van hacia atrás, que van a formar el tronco secundario posterior o radio circunflejo. ¿Por qué? Porque da origen al nervio radial, que es el más grande, y el circunflejo o axilar, que es el más chiquito que está saliendo por acá.
Y ahí tenemos ya constituido todo lo que es el plexo braquial. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si yo les preguntara, ¿cómo se forma el tronco secundario posterior? ¿Qué me dicen ustedes? Se forma de la raíz del tronco primario medio y del tronco primario inferior. Va, de los tres. Y del tronco primario superior también. Claro, perfecto, muy bien. ¿Y da origen a qué nervios? El circunflejo y el nervio radial. El nervio radial, muy bien. El tronco secundario anteroexterno, ¿qué ramas da? Axilar y radial. El tronco secundario anteroexterno. La que va al músculo cutáneo y la raíz externa del mediano. Perfecto, raíz externa del mediano. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Cómo se forma el tronco primario superior? Con C5 y C6. Muy bien. Acuérdense siempre, si les piden especificar, recuerden que son ramas. ¿Se acuerdan? Ramas anteriores de C5, C6. Y una anastomosis y una ramita que da cervical 4. Bien. Este es el plexo braquial. Acá está desplegado, es una fotito linda esta porque muestra, puede verse bien cómo tenemos el origen con las ramas, los troncos primarios y los troncos secundarios. Estos troncos primarios dijimos que estaban en la parte lateral del cuello y los troncos secundarios, como con las ramas terminales, en una zona que es la axila, en la región axilar. ¿Se entendió acá? ¿Seguimos? Sí. Sí, profe. Lo Bárbaro. mismo que la vez pasada, si después puede subir las imágenes de esto que está explicando para poder imprimirlas. Porque no tengo el libro y eso. Sí, están las imágenes, Fíjate que están, Ah, bueno. Sí, fíjate que está todo el material. Incluso ya ahora, bueno, por ahí no lo viste porque se habrá bajado ayer o hoy. Hay bastante material, sí. Igual esta clase se está grabando, así que después Sí. cualquier cosita la pueden ver de vuelta. Bueno. Bien. Ahora fíjense en esta foto. Esta es una foto que, si ustedes ven, se visualiza en el lado izquierdo la columna y el plexo, como lo vimos recién. Yo lo voy a mostrar acá primero y después vamos a verlo de este lado ya con otros músculos, con otros elementos. Fíjense, acá tenemos la columna. Bueno, acá nos está marcando, ¿no?, cuáles son las raíces. ¿Ven cómo están saliendo las raíces entre las vértebras, no? Esta arteria que ven para acá se llama arteria vertebral, que va para la parte superior, para irrigar el encéfalo. Y fíjense, acá tenemos cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8, torácica 1. ¿Me siguen lo que vimos antes? Antes lo vimos del lado derecho, ahora estamos viendo del lado izquierdo, ¿sí? El ramito de cervical 4, cervical 5, 6, 7, 8 y 1. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 ¿Se acuerdan que el tronco primario superior se formaba por la unión de quién? De C5 y C6, tronco primario superior. ¿Sí? El tronco primario medio seguía igual, solito. Y el tronco primario inferior se formaba por la unión de cervical 8, torácica 1, tronco primario superior, medio e inferior. Y aquí abajo ya ven que lo vemos como más juntito, no como la foto anterior que estaban desplegados para poder explicarlo mejor. Pero igual así todos siguen manteniendo la relación anterior y externo, anterior e interno, y un poquito más atrás el posterior. Acá ya estaríamos en los troncos secundarios.
Fíjense que esto que está acá es la primera costilla. Y esta arteria que ustedes ven acá adelante es la arteria subclavia, que la vamos a ver después, que va a irrigar el miembro superior. Si vamos al lado derecho, acá ya tenemos los músculos. Estos músculos se llaman músculos prevertebrales. Este es el músculo largo del cuello. Y acá están los músculos escalenos. ¿Ven? Escaleno anterior, medio, posterior. ¿Se acuerdan que yo les dije que entre los escalenos pasaban los troncos primarios? O sea, por eso acá no tenemos los músculos y podemos ver bien las raíces. Acá los troncos primarios están tapados por los músculos escalenos. Y acá tenemos la arteria subclavia del otro lado. Arteria subclavia. Este es el escaleno anterior, porque termina acá la primera costilla. Atrás el escaleno medio y un poquito más atrás el posterior. Entre escaleno anterior y medio pasan los troncos primarios del plexo braquial. Y acá, por supuesto, faltaría la clavícula. Por eso, entre clavícula, primera costilla, es un espacio chiquito, por donde pasan los troncos primarios del plexo braquial con la arteria subclavia, y nos faltaría la vena subclavia, que la vamos a tener por delante, acá, por delante del escaleno anterior. Acá no está representada, pero es así. Entre el escaleno anterior, que es este, primera costilla, entre escaleno anterior y escaleno medio, troncos primarios, y abajo la arteria subclavia. La vena subclavia la tenemos por delante del escaleno anterior, en la inserción. Esto, fíjense que es una inserción de 1 centímetro, 2, no más de eso. Y otra cosa interesante es que cuando ustedes ven acá por delante del escaleno anterior, si ven un nervio chiquitito, ese es el nervio frénico, que va a ir para el diafragma. Nervio que va para el diafragma, nervio frénico, por delante. ¿Se ubican acá en esta parte? ¿Sí? Más que nada para mostrarles los músculos escalenos y la ubicación con los troncos primarios, que son los que estamos viendo acá. Seguidamente pasamos a los troncos secundarios. Y acá, bueno, acá más complicado, ¿no? Acá es más que nada para que ustedes vean que lo que vimos antes en el plexo, tenemos todo esto acá que lo vamos a estudiar con más detalle cuando veamos la región de la axila, que para eso vamos a bajarles material, creo que ya está la parte de topografía también. Vamos a ubicarnos con este dibujo. Está la parte del cuello, ven acá el hombro. ¿Sí? Esta sería una vista anterior del hombro izquierdo. ¿Sí? Esto es parte de la clavícula, ¿la alcanzan a ver? Cortadita. ¿Sí? Se corta la clavícula, que tendría que terminar acá, en el esternón. Este músculo que está abajo de la clavícula es el músculo subclavio. Y acá se rebatió, ven que se cortaron y se rebatieron los músculos pectorales, pectoral mayor y el pectoral menor, que está más atrás. El pectoral menor está a la misma altura que el subclavio. Se inserta acá, en esta parte, y acá se cortó y se rebatió. O sea, se levantó todo lo que es la pared anterior de la axila para que podamos ver la axila, el contenido de la axila. Lo mismo se cortó la clavícula a este nivel. Quiere decir que acá entonces tenemos el plexo, los troncos primarios, y acá ven que va todo pegadito, bastante junto, porque tiene que entrar a la axila, que está ya por debajo de la clavícula, es este sector. Troncos secundarios. Troncos primarios entre los escalenos, troncos secundarios ya en la axila. Fíjense cómo desde el plexo van saliendo las colaterales, ¿ven? Un colateral para el pectoral menor, otro para el pectoral mayor, otro chiquitito para el subclavio. Vamos a ver también a la arteria, que acá se llama subclavia, les dije recién, cuando arteria axilar, ¿ven? Y acá se llama vena axilar. Arteria y vena axilar, troncos secundarios del plexo braquial con sus ramas terminales. Fíjense que, como detalle, la arteria axilar está abrazada por las ramas, la raíz interna y la raíz externa del mediano, que es este es el nervio mediano. Entonces, ambas raíces, sepan que abraza la arteria axilar, entonces yo sé que este es el nervio mediano,
esta es la raíz interna, o sea, voy, como yo les mostré el plexo, de arriba hacia abajo y afuera, ¿no? Ahora vamos a ir de abajo hacia arriba. Si este es el mediano se formaba por qué raíces? Tenía una raíz interna que venía ¿de dónde? El primario, decir. La raíz interna venía del tronco secundario. Tronco secundario antero-interno, ¿sí? Nervio mediano, raíz externa, raíz interna. La raíz interna venía del tronco secundario antero-interno, que no lo veo acá, pero yo sé que este es el antero-interno, que me daba cubital, que es este, y raíz interna al mediano. Raíz externa al mediano. Entonces este que va para acá es el músculo cutáneo. Lo sé porque va este músculo que está acá, que es el músculo coracobraquial, que lo perfora. Entonces tengo tronco secundario antero externo, raíz interna mediano, cubital. Tronco secundario antero externo, músculo cutáneo, raíz externa mediano, mediano. Me falta obviamente para ver acá el radial y el circunflejo que vienen del tronco secundario posterior que están inmediatamente por detrás. No los veo acá porque esta es una vista anterior y tenemos todos los elementos. Estos porotitos que ustedes ven acá son los ganglios axilares, que están divididos en grupos. No tenemos que estudiar esto, simplemente saber que hay ganglios y que están divididos en grupos. Un grupo central, un grupo humeral, un grupo escapular. Son grupos axilares, grupos de ganglios linfáticos que tienen que ver con la función inmunológica, la función de defensa, que van a drenar a los conductos, la gran vena linfática y el conducto torácico. Pero sí simplemente vean que estos son los ganglios linfáticos que son en cantidad importante en esta zona. Acá estos son los del cuello, estos son los de la zona axilar. ¿Entendieron lo que les dije, lo del mediano? Yo ahí lo que estoy haciendo es esto, estoy agarrando el mediano desde acá, ¿sí? De acá, y subo. Entonces yo sé que el que va para afuera es externo, el que va para adentro es interno. Esto es muy útil porque cuando ustedes estén con el preparado, ustedes agarrando el nervio mediano, lo va a llevar al tronco secundario antero externo, entonces de ahí sale el músculo cutáneo. Por la raíz interna me lleva al tronco secundario antero interno, el otro grande es el cubital. Si viene uno chiquito, es el braquial cutáneo interno. Y levantándolos, atrás tengo el tronco secundario posterior. El chiquitito es el circunflejo y el grande es el radial. Por eso acá en este dibujo, ¿ven? Mediano, raíz externa, raíz interna, cubital, raíz externa, músculo cutáneo. Tronco secundario antero externo, tronco secundario antero interno. ¿Cómo saco que es el nervio mediano? Bueno, porque sus raíces abrazan, en este caso, la arteria axilar. La tienen ahí entre medio, como ustedes ven acá, la arteria axilar. Y la vena, ven que va pasando por delante. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna duda? Profe, cuando dice mediano se refiere al tronco primario, mediano. Medio, no. No, nervio mediano, nervio mediano. Ah, nervio mediano. Claro, esos troncos estamos acá arriba, acá serían los troncos primarios. Del Claro. plexo que te mostré, bueno, este es el lado derecho, ¿no? Estas son las ramas, troncos primarios, troncos secundarios, ramas terminales. Ah, se Sí. refiere al nervio. Al nervio, claro, el nervio mediano. No al tronco mediano, o tronco medio, digamos, para no confundirse. Entonces yo lo que hice ahí fui desde abajo, agarré el nervio mediano y subo. Entonces el nervio mediano me lleva por sus raíces a los troncos secundarios, anteromedial y anterolateral o anteroexterno, ¿sí? O anterointerno.
¿Cómo ubico que es el nervio mediano? Bueno, es bastante grande y sus raíces abrazan a la arteria. Entonces, mediano, raíz externa, músculo cutáneo. O sea, estoy yendo de atrás hacia arriba, de abajo hacia arriba, como vimos de la explicación que hicimos acá. Por eso acá estamos más abajo, ¿sí? Estos son los troncos primarios, troncos secundarios. Troncos primarios tapados por los escalenos, troncos secundarios, ¿sí? Ya acá estamos cuando pasamos la clavícula, la costilla, clavícula, esto ya es axila. Esta ya es la zona axilar. Ahí entendí, gracias. ¿Cómo? Que ahí ya entendí, digo. Bien, bien, bien. Bien, vamos a ver. Bien, esta es una colateral del plexo braquial, que es el nervio supraescapular, que pasa por la escotadura coracoidea, ¿se acuerdan? En el borde superior de la escápula. Fíjense que el nervio está pasando por este conducto. Acá arriba tenemos el ligamento coracoideo. Acá tenemos el nervio supraescapular, que está inervando al supraespinoso y al infraespinoso. ¿Ven? Están cortaditos los músculos para que podamos ver cómo les da inervación. Esta arteria que ustedes ven acá es la arteria supraescapular que acompaña al nervio. Este nervio entonces es una rama colateral del plexo braquial. Recuerden que teníamos las terminales, que fue como vimos, y las colaterales, lo único que tienen que saber es a qué músculos van, ¿no? Cuáles son los músculos que son inervados por el plexo braquial. Como les dije recién, pectoral mayor, menor, subclavio, dorsal ancho, serrato mayor, angular. Bien, vamos a ver ahora esto. Fíjense. Clavícula es una vista de un miembro superior derecho, está en posición anatómica, ¿ven? Con la palmita para adelante. Entonces, esta es la arteria axilar, y la arteria axilar estaba con sus raíces, ¿ven? La raíz externa, interna del mediano. Entonces, este es el nervio mediano. Nervio mediano. Bien. Acá estoy, perdón, ahí estoy en la zona de la axila. Obviamente, para poder ver esto, hubo que sacar a los músculos pectoral mayor, pectoral menor. El subclavio lo ven acá, que está inmediatamente por debajo de la clavícula. Acá está cortado el pectoral mayor. Y acá tenemos entonces tronco secundario anterior externo, raíz externa del mediano, nervio, músculo cutáneo. Bien, yo les dije que el nervio músculo cutáneo se iba a perforar al coracoraquial, que es este. La raíz interna del mediano, y acá sale el nervio cubital, con el braquial cutáneo interno. ¿Sí? Bien. No veo acá, no estoy viendo en esta foto el circunflejo o axilar y el radial. ¿Por qué? Porque van pasando por atrás de esto, por eso son posteriores. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Fíjense en el mediano, como viene por la parte interna del brazo, acompañando a la arteria humeral en este caso. Sigue, como lo ven acá, vamos a ver después el trayecto, y termina en la palma de la mano. El cubital lo mismo, pasa por este sector, este es el cubital, termina también en la mano. El músculo cutáneo que ustedes ven acá, ven, no sé si alcanzan a notar ahí en la foto, que está perfora el coracobraquial, lo inerva, y luego se pone en la parte anterior del brazo, que es esto. Ustedes ven acá, este es el nervio músculo cutáneo. Para poder verlo acá, hubo que cortar al bíceps. O sea, el músculo bíceps que tenemos en la parte del brazo, si uno lo saca, entre el bíceps y el músculo que sigue en el plano siguiente, que es el braquial anterior, ahí pasa el nervio músculo cutáneo. ¿A quiénes inerva? O sea, el nervio músculo cutáneo inerva el coracobraquial, que lo perfora, inerva al braquial anterior y a las dos porciones del bíceps. El bíceps sería esta porción corta, porción larga. Acá sigue el resto del vientre muscular, terminando en el radio. Braquial anterior acá en la profundidad, sobre la cara anterior del húmero. Y acá se ve el nervio músculo cutáneo. Cuando el nervio músculo cutáneo llega al codo, acá da la rama sensitiva, la rama cutánea,
que va por ¿dónde? Va por la parte externa del antebrazo y termina en la base del dedo gordo. Por eso se llama nervio músculo cutáneo, porque tiene acción sobre músculos y sobre piel. Coracobraquial, bíceps y braquial anterior, y la sensibilidad en la parte externa del antebrazo. Bien, acá lo tenemos con más detalle. Pero el tiempo. Bien. Bueno, lo que les expliqué recién. Acá tenemos el plexo braquial. Vamos a repetirlo por última vez, así ya después pasamos al resto. Este es el músculo cutáneo. Entonces, si este es el músculo cutáneo, ¿esto qué es? La Raíz interna del mediano. Esta es la raíz, raíz externa mediana es esta, ¿eh? Ah, externa, perdón. Función anatómica, esto es externo, esto es interno. Músculo cutáneo, raíz externa del mediano. ¿Esto qué era? El tronco secundario anteroexterno. Perfecto. Acá abajo entonces, el tronco secundario antero interno, que da la raíz interna al mediano, cubital, braquial cutáneo interno y el accesorio. Y atrás viene el radial, el gordito, y acá sale este chiquito que es el circunflejo. Entonces, fíjense, músculo cutáneo. Lo que tienen que saber de cada nervio es como yo les voy diciendo, ¿eh? Por eso se puede hacer un resumen de cada nervio que le va a venir bien para siempre. ¿Dónde nace el nervio musculocutáneo? Nace el tronco secundario anteroexterno. Si quieren aclarar, también el tronco secundario anteroexterno da la raíz externa al mediano. Pero bueno, nervio musculocutáneo es este. Nace del tronco secundario anteroexterno. Perfora el coracobraquial, acá lo vemos, este músculo es el coracobraquial, o sea, si ustedes ven un músculo que está perforado por ese nervio es el coracobraquial, y luego se ubica en la cara anterior del brazo, entre bíceps, que acá está reclinado para que ustedes lo vean, y braquial anterior. ¿A quiénes inerva? O sea, ¿inerva a quién? A los músculos de la parte anterior del brazo. Coracobraquial, bíceps, braquial anterior. Cuando llega al codo se mete en el canal bicipital externo y acá da las ramas cutáneas, que ustedes la tienen representadas en el dibujito al lado con este color verdecito. O sea, cuando ustedes se están tocando en la parte externa del antebrazo, esa sensibilidad está provista por la rama cutánea del nervio músculo cutáneo. Si ustedes de acá siguen para arriba, verán de qué raíces sale. Por eso está la rama muscular y la rama cutánea. Rama anterior, y rama posterior. Dando sensibilidad a esta parte del antebrazo. Como motores, braquial anterior, coracobraquial, bíceps. Bien, pasamos ahora al nervio mediano. El nervio mediano se forma por la unión de las dos raíces, la externa del tronco secundario anteroexterno, la interna del tronco secundario anterointerno. Mediano. El mediano lo vamos a ver acá en la parte interna del brazo, junto con la arteria humeral. Acá no da ninguna inervación el nervio mediano, no da nada, simplemente acompaña a la arteria. Primero pasa por fuera, luego pasa por dentro. A nivel del codo lo van a ubicar en el canal bicipital interno, ¿sí? Y luego se mete en el antebrazo. Se va a ubicar. Acá hay un músculo que se llama pronador redondo, que tiene dos inserciones, una epitroclear y otra coronoidea. Entonces ahí pasa entre las inserciones epitroclear y coronoidea del pronador redondo y se ubica en la parte media del antebrazo. Y en la parte media del antebrazo, acá sí es donde da bastante inervación. Inerva a los músculos de la región anterior del antebrazo. A todos los músculos de la región anterior del antebrazo, menos 1,5. ¿Me pueden decir los músculos de la región anterior del antebrazo o los digo yo? Diga. ¿Cómo? Que lo puede decir. Grupo anterior. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, flexor superficial, flexor
profundo de los dedos, cubital anterior, coronador cuadrado. De estos inerva a todos menos a uno, que es el cubital anterior, y una parte del flexor profundo de los dedos. ¿Sí? O sea, tenemos un flexor común superficial de los dedos y un flexor común profundo de los dedos. Inerva a todos los músculos que les mencioné recién de la parte anterior del antebrazo, menos cubital anterior y el flexor común profundo, una parte de este músculo flexor profundo. Cuando llega a la muñeca, acá lo vemos que está llegando a la muñeca, se va a ubicar entre los tendones de los músculos palmares, mayor y menor. Y se mete en la muñeca en un espacio, junto con los tendones flexores, que se llama túnel carpiano. Túnel carpiano. Entra por el túnel carpiano y luego va a dar inervación en la región externa de la mano. Va a dar inervación a los dos lumbricales externos, al abductor corto, al flexor corto y al oponente. A una parte del flexor corto y al oponente. ¿Sí? Y la sensibilidad, como ustedes ven acá, es bastante inespecífica, pero corresponde especialmente a este sector, al nervio mediano, la región palmar principalmente, y un poquito en el dorso de los dedos. Entonces, mediano, acompaña al arteriohumeral, se mete en la parte media del antebrazo, pasando por las inserciones del crono redondo, va por la parte media del antebrazo, inerva a todo el grupo anterior, menos al cubital anterior y una parte del flexor profundo, entra por el túnel carpiano, pasa entre los tendones palmares mayor y menor y se ubica en el túnel carpiano, acá lo vemos salir, e inerva a los dos lumbricales, abductor corto, una parte del flexor y al oponente del pulgar, músculos de la eminencia tenar, y da sensibilidad, como ustedes ven en el dibujito acá en el costadito. Esto es lo que hace el nervio mediano. El cubital, vamos a verlo acá que se ve una pequeña parte, ve el cubital que nace del tronco secundario anterior interno, acá lo estamos viendo, saliendo, lo vemos que viene también por la parte interna y posterior, porque luego se hace posterior, y va a pasar por detrás entre la epitróclea que está acá, por eso se ve medio borradito, y el olecranon, en un espacio que se llama núcleo olecraniano. O sea, pasa de la epitróclea atrás, entre la epitróclea y el olecranon. Va a pasar entre las inserciones de este músculo, que es el cubital anterior, como ustedes lo ven acá, el cubital anterior, que está replegado para que lo veamos, a quien inerva, por supuesto, y inerva también al flexor profundo, una parte del flexor profundo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el mediano inervaba a todos menos cubital anterior y una parte del flexor profundo? ¿Qué sí los inerva a quién? El cubital, en el antebrazo. El cubital, como ustedes ven acá, va por la parte interna del antebrazo, parte interna de la muñeca. Acá pasa por un canal específico que se llama canal de Guyon. Acá está pasando por delante el ligamento anular. Y acá lo vemos que está ingresando a la mano. Y acá es donde da una gran inervación. Inerva a los otros dos lumbricales que nos faltaban, todos los músculos de la eminencia hipotenar, todos, una parte del flexor profundo, del flexor corto del pulgar y el aductor corto del pulgar, y a todos los interóseos dorsales y palmares. Como ustedes ven, la acción fundamental de inervación motora del cubital es esencialmente en la mano. Toda la eminencia hipotenar, los cuatro, los dos lumbricales internos, una parte del flexor corto, el otro ramo para el aductor corto del pulgar y a todos los interóseos dorsales y palmares. La parte sensitiva, como ustedes ven, está en la parte que le queda de la palma que vimos antes, ¿ven? Todo el quinto dedo, toda la parte interna de la palma y la mitad del cuarto dedo. ¿Se acuerdan que esto lo inervaba el mediano? Tocan acá, mediano, tocan acá, cubital, para saber si tiene sensibilidad en esos nervios.
Y vamos ahora a la región posterior. Acá estamos viendo un brazo derecho de la vista posterior. Esto sería el acromion, la espina, ¿sí? Ángulo superior. ¿Se ubican? Sí. ¿Estamos ubicados? Esto sería el deltoides. Sí, profe. Bien. Fíjense entonces, acá tenemos supraespinoso, el infraespinoso, ¿sí? Redondo menor. Acá se han cortado los músculos para que podamos ver las ramas posteriores del tronco, las ramas que corresponden al tronco secundario posterior, que eran el circunflejo o axilar y radial. Por eso acá estamos en la parte de atrás. Piensen que lo que vimos antes, ¿se acuerdan que para ver la parte esta, teníamos que sacar los pectorales y ahí veíamos todo el plexo braquial? Entonces, para ver estas ramas posteriores nos es más fácil mirarlo desde atrás. Por eso esta es una vista posterior. Entonces, acromion, la espina, ¿sí? Acá tenemos parte de la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea. Yo les voy mencionando, por ahí es obvio, pero es más que nada para que nos ubiquemos. Fíjense que acá está cortado el deltoides, porque el deltoides tendría que venir por acá. Entonces me estaría tapando todo esto y no lo vería. Pues está cortado el deltoides, está cortado el supraespinoso, el infraespinoso. Este es el redondo menor, que también está cortado. Entonces, fíjense que estoy viendo acá este nervio grande que viene bajando. Este es el radial. Este es el radial. Acá estamos en la parte de atrás del brazo. Acá estamos en el codo. Radial. ¿Sí? Acá el radial está pasando por un espacio que se llama canal de torsión, bien pegadito al húmero. En la parte media tenemos el canal de torsión, que lo habrán estudiado cuando vieron osteología. Bien, y si vamos arriba, acá estamos viendo un nervio más chiquitito que es el axilar, o circunflejo. Este es la otra rama terminal del tronco secundario posterior, que era radial y circunflejo. Obviamente están viniendo desde adelante, no lo veo de acá. Les menciono los músculos. Supraespinoso, que está cortadito. Infraespinoso, que está cortado. ¿Se acuerda que iba a la caricia media del troquíter? Redondo menor, que es este. Redondo mayor, esto y esto, redondo mayor. Y esto que viene acá es la porción larga del tríceps. Porción larga del tríceps. Porción larga, redondo menor, redondo mayor, infraespinoso, supraespinoso, deltoides. Entre redondo menor, que es este, redondo mayor, que está acá abajo, el húmero por dentro, porque esto es el húmero, y la porción larga del tríceps, como ustedes ven, hay un cuadrilátero chiquitito. Esto lo van a ver en topografía, que se llama cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de Bell-Po. Acá es donde ustedes van a encontrar al nervio circunflejo o axilar. Se llama circunflejo ¿por qué? Porque viene de adelante, se mete en este cuadrilátero y rodea como si dando una circunferencia al cuello del húmero que tenemos acá. ¿Y a qué músculo va? Va a dos músculos, al deltoides y a este músculo que está acá arriba, que es el redondo menor. Inerva a dos músculos, deltoides, redondo menor. Y da un ramo sensitivo para la piel de la parte externa del hombro, la rama cutánea. Esto es el nervio axilar o circunflejo. Donde nace del tronco secundario posterior, junto con el nervio radial. Pero el circunflejo sale enseguida, vieron que era chiquitito, sale, se dirige hacia atrás, por eso estamos mirando de atrás, y se mete en el cuadrilátero de Bell-Po, entre redondo menor, mayor, húmero y tríceps, o húmero tricipital. Acá viene el nervio que va a ir ¿a dónde? A terminar al deltoides, al redondo menor y un ramo cutáneo, como ustedes están viendo acá, este ramito para la piel de la parte externa del hombro y del brazo. Cuando ustedes vean en este cuadrilátero, van a encontrar también los vasos circunflejos posteriores. O sea, va el nervio acá junto con la arteria y las venas circunflejas posteriores. El radial
sigue por delante, como lo vemos, sigue por delante, por eso no lo vemos, pero después se va haciendo cuando pasa el borde inferior del redondo mayor, ya cuando estamos llegando más hacia el brazo, se va a dirigir hacia la parte posterior del brazo, por eso rodea, como ustedes ven, rodeando, acá tenemos el nervio radial, y le da inervación ¿a quién? Al tríceps. Como ustedes ven, está acá dando ramitos para el tríceps, que permite extender el codo. Bien, fíjense, entonces, acá viene el tríceps, el radial, que luego va a dar un ramo anterior, sensitivo, ¿sí? Y un ramo profundo, motor, que se mete en las inserciones de un músculo que se llama supinador corto. Y acá el radial, ¿qué hace? Acá el radial inerva a todos los músculos del antebrazo, todo lo que nos queda. Todo lo que no mencionamos antes van a estar inervados por el radial, que van a ser los dos planos del grupo posterior y el grupo externo. Por eso, todos los músculos, menos los que nombramos antes, del grupo anterior dijimos que era mediano, todos, menos cubital anterior y una parte del flexor profundo. El cubital inervaba a estos dos. Y todo lo demás, los dos planos del grupo posterior del antebrazo, más el grupo externo, todos por el radial. Acá ustedes están viendo cómo está dando las ramas para todos los grupos de la parte posterior y externa del antebrazo. Y en la mano da un ramito, puede dar un ramito hacia el abductor corto, que es inconstante, pero lo da. Por eso siempre cuando se habla de la inervación del abductor corto es mediano principalmente y una parte del radial, y el resto es la parte sensitiva, como ustedes están viendo acá, por la rama anterior. Por eso es un nervio mixto, el radial. Bien, acá tienen la imagen en este color medio rosadito, que corresponde a la sensibilidad que está dando el nervio radial. O sea, ustedes tocan en la parte esta de la mano, en la parte externa, esto corresponde al radial. Acá estamos viendo desde el dorso, ¿no? Esta parte, la parte medial, corresponde al cubital. ¿Se acuerdan que era la parte interna, tanto adelante como de atrás? Y en la palma, en la parte media, el mediano. Bien. ¿Pero es? Bueno. ¿Cómo están? ¿Aguantan un poquito más? Sí. Sí, profe. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a obviar la parte de generalidades, ya la habíamos visto, vamos a ir un poquito más rápido. Estas fotos ya las tienen. Esta foto es la que les mostré antes, ¿se acuerdan? Las arterias. Bien. Recuerden entonces, tronco brachiocefálico del lado derecho, carótida subclavia. Del lado izquierdo, la carótida nace directamente del callado aórtico y la subclavia izquierda del callado aórtico también. Fíjense lo que habíamos mencionado antes, ¿se acuerdan? Este es el músculo escaleno anterior, esta es la primera costilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que entre el escaleno anterior y el medio iban los troncos primarios del plexo y la arteria subclavia? Están ubicados los troncos primarios arriba y la arteria abajo. Tenemos la inserción del músculo escaleno anterior, ahí en la primera costilla, y por delante pasa la vena subclavia. Y este nervio que está acá, les había dicho que es una rama del plexo cervical, que es el nervio frénico, que va a ir hacia el diafragma. Muy bien. Clavícula, primera costilla, acá nos faltaría la apófisis coracoides, por eso fíjense que esto es lo que va a entrar a la axila. Los troncos primarios, arteria subclavia, vena subclavia. Ya cuando pasamos la clavícula, cambia de nombre, se llama axilar. Tanto arteria como vena. ¿Sí? Fíjense acá las ramas de la subclavia, no hay que estudiarlas, no tienen que estudiar el recorrido ni nada. Simplemente recuerden los nombres principalmente, porque después la van a mencionar más adelante, pero no hay que estudiar el recorrido ni nada por el estilo.
Bien, acá tenemos la mamaria interna, la vertebral, que yo les había mencionado que iba junto con las vértebras, ¿se acuerdan? Para arriba. La tiroidea superior, el tronco tirocervicoescapular, la arteria escapular inferior. Y acá tenemos entonces la arteria subclavia, que cuando pasa a la clavícula se llama arteria axilar. Arteria axilar. Acá tenemos entonces la arteria axilar, como ustedes la ven. ¿Se acuerdan que yo les dije que abrazaba las raíces internas y externas del mediano? Cuando pasa el borde inferior del pectoral mayor o del redondo mayor, como ustedes quieran, según el libro, este cañito cambia de nombre y se llama arteria humeral, hasta cuando llegamos al codo. Cuando llegamos al codo, se divide en dos ramas terminales, radial y cubital. Radial y cubital. Ambas arterias terminan en la mano, formando los arcos palmares, superficial y profundo. Como ustedes ven acá, la arteria un poquito nos amplía. ¿Se acuerdan que yo les dije que el nervio mediano acompañaba a la arteria? ¿Ven? Primero el nervio mediano lo vemos afuera, la arteria adentro, y cuando llegamos al codo, la arteria está adentro y el nervio está afuera, el nervio mediano. ¿Sí? Repasamos, nervio mediano, el cubital, ¿se acuerdan? Iba por atrás de la epitróclea. Acá lo separamos para ver el cubital. Y el nervio radial teníamos la parte anterior motora, sensitiva, y la parte motora que se iba para atrás para inervar a los músculos del plano posterior y externo. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va la arteria subclavia? Bueno, desde su origen hasta la clavícula. Luego cambia de nombre, ese es, digamos, la misma arteria, la misma manguerita, solamente que cambia de nombre. En esta zona se llama axilar, por el borde inferior del pectoral mayor o del redondo mayor, ya se denomina arteria humeral o braquial, radial, arteria radial, ramas terminales, arteria cubital, y terminamos en la palma dando los arcos palmares. Bien, entonces, arteria subclavia. Acá ya falta la clavícula, ¿ven? Este es el músculo escaleno anterior, por eso está por detrás del escaleno anterior. Por delante está la vena. Acá tenemos la arteria axilar dando sus ramas. Vamos a mencionarlas. ¿Cuáles son las ramas? Circunfleja anterior, circunfleja posterior, que esta va con el nervio axilar o circunflejo. Acromiotoráxica, que es la primera que sale, arteria acromiotoráxica, mamaria externa y escapular inferior. Escapular inferior. Fíjense acá, separando, el brazo está puesto separado hacia afuera, acá se estira más, acá tenemos los troncos primarios, troncos secundarios y las ramas, troncos primarios, perdón, acá, los secundarios, y las ramas terminales. ¿Este cuál sería? ¿Qué nervio sería este que está perforando el cora coraquial? El músculo cutáneo. Perfecto. Entonces, esto es el tronco secundario antero-externo. Está la raíz externa mediano, raíz interna mediano. Arteria humeral acá se llama subclavia, axilar, humeral, axilar, subclavia. Ven que es el mismo cañito, solamente cambia de nombre. La raíz interna del mediano, raíz interna del mediano con el cubital, acá. ¿Sí? Estas son colaterales. Acá tenemos la primera rama que da la arteria axilar, que es la acromiotoráxica. Acromiotoráxica tiene un ramo torácico, que es este, y un ramo acromial que va a acompañar a esta vena, que es una vena superficial, que se llama vena cefálica. La vamos a ver seguidamente. Esto pasa en el espacio que deja el deltoides y el pectoral mayor. Se llama surco deltopectoral. Surco deltopectoral. Ahí vamos a tener la vena cefálica, que es una vena superficial, y el ramo acromial de la acromiotoráxica. Luego las circunflejas anterior y posterior, como vimos, escapular inferior, mamaria externa.
acromion torácico, arteria torácica externa, arteria escapular inferior, las circunflejas, y luego pasamos a la arteria humeral, que sigue por aquí. La arteria humeral, acompañando la arteria, va a dar ramos musculares y va a dar una grande, que es esta que ustedes ven acá, que se llama humeral profunda. Humeral profunda. Esta humeral profunda pasa por el canal de torsión en compañía de un nervio. ¿Qué nervio pasaba por el canal de torsión? ¿Se acuerdan? El radial, nervio radial. O sea, por el canal de torsión pasa el nervio radial, la arteria humeral profunda con las venas humerales profundas, vasos humerales profundos. Bien, también da la arteria humeral, como ustedes ven acá, la colateral interna superior, colateral interna inferior, son colaterales. Esto les recomiendo que vayan marcando en un dibujito como está acá, así memorizan los nombres. Cuando llegamos hacia el codo, ¿ves? Se dividen las ramas terminales, radial y cubital. ¿Sí? Acá tenemos una red, acá tenemos algunas ramas, que amplíenlo después, nos estamos quedando con poco tiempo. Ven, acá tenemos el tronco de las interóseas, que se viene anterior y posterior, la recurrente cubital anterior, recurrente radial anterior, son ramas colaterales. Bien, fíjense acá el nervio mediano, que se mete en la parte media del antebrazo, arteria humeral. Este es el canal bicipital interno. Tenemos el nervio mediano y la arteria humeral. Esto que está acá es el bíceps. Acá tenemos la arteria humeral, ven hacia afuera la arteria radial. Fíjense que la arteria radial se va a ir por la parte externa del antebrazo y de la muñeca, mientras que la cubital la vemos acá cubierta por la masa muscular, y acá la vemos por la parte interna. La arteria cubital va acompañada por el nervio cubital. ¿Se acuerdan que entre los palmares teníamos el nervio mediano? Y entre que es acá, el palmar mayor, y el supinador largo, va a ir la arteria radial. Ahí es donde se toma el pulso, vamos a tomar el pulso radial. Este pulso radial, entonces, el canal del pulso va a estar formado por supinador largo y palmar mayor. Ese es el canal del pulso. Bien. Acá hacia adentro tenemos entonces, esta es la recurrente radial anterior, hay una recurrente radial posterior, esta que viene para acá es el tronco de las interóseas, y la cubital va en profundidad, como vimos acá recién, y se va a meter, la vamos a ver más visible en la parte inferior del antebrazo. Bien. Bien, fíjense entonces, vamos a ver en este dibujo, para hacer un poco un resumen. Acá se ha separado parte de lo que es el ligamento anular, toda esta membrana que tenemos por delante, ¿sí? Acá fíjense que está insertándose el palmar cutáneo. Este es el radio, este es el cúbito, una membrana interósea. Es el pisiforme, acá está llegando el cubital anterior. O sea, acá tenemos el ligamento anterior del carpo, el ligamento anular anterior del carpo. Fíjense que van pasando acá los tendones flexores, adentro. Y adentro va también este nervio que es el nervio mediano. El nervio mediano, como ustedes ven, está saliendo por acá. Hacia afuera, fíjense que el nervio cubital pasa por delante del ligamento anular. Pasa por delante del ligamento anular, por fuera del pisiforme, porque esto es interno, no es externo, por fuera del pisiforme, junto con la arteria cubital. ¿Sí? Entonces pasa por delante del ligamento anular, por fuera del pisiforme. El nervio mediano, como ustedes ven, vimos que era interno y se metía con los tendones flexores. Y hacia afuera tenemos la arteria radial, que dijimos que estaba entre supinador largo y palmar menor, el canal del pulso. Canal del pulso. Cuando llegan acá, como ustedes ven, la arteria radial y la arteria cubital se dividen en ramas. Una es la
recurrente radial anterior, que es esta, y esta sigue para atrás, sigue hacia atrás. Como ustedes ven acá, ya la dejo de ver. La arteria cubital va a dar también una recurrente cubital anterior y sigue el tronco de la cubital. Vamos a ver cómo se forman los arcos palmares. Fíjense que la cubital, como yo les decía, viene este ramo que sigue para adelante, lo ven acá, cubital, y hacia atrás la recurrente cubital, que va para atrás. La radial, que está de este lado, sigue su tronco para atrás, que no lo veo, porque va a meterse por la zona de la tabaquera anatómica, hacia la parte externa y posterior. Y acá tenemos el ramo recurrente radial. Este ramo se va a anastomosar con este. Y acá se forma el arco palmar superficial. Las otras dos que no la veo van a estar abajo de esto y forman el arco palmar profundo, que está un poquito más hacia arriba proyectado, unos 2 centímetros más hacia arriba. O sea que tanto radial como cubital, cuando llegan a la palma de la mano, se terminan anastomosándose entre sí por 2 arcos palmares, superficial y profundo. Este es el arco superficial y el arco profundo tendríamos que sacar todo esto para poder verlo. Acá estamos viendo, obviamente, las ramas del nervio mediano, ¿se acuerdan? Que pasaba por el túnel carpiano en esta zona. Bien, fíjense entonces. Arteria cubital, como vimos antes, acá está el pisiforme, acá está pasando por delante el ligamento anular. Esto es una membrana que tapiza, se mira el canal de Guyon por donde pasa por delante la arteria y se anastomosa con el ramo de la radial, arco palmar superficial. Y fíjense que de acá, este arco palmar superficial, salen las arterias, que son las arterias digitales. Arterias digitales, que luego se van dividiendo en colaterales para irrigar esta zona de la palma de la mano. No veo la radial, que se va para externo y hacia posterior, y no veo el ramo profundo. Ven que se mete por acá, porque este ramito se va a terminar uniendo con este. ¿Ven? Acá sacamos todo para poder verlo. Fíjense, cubital con el ramo de la radial, la colateral de la radial, y la radial grande que seguía por acá, fíjense, se mete en la tabaquera anatómica, luego se mete en el primer espacio y acá viene para adentro y se va a unir con el otro ramo que les mencionaba antes de la cubital. ¿Ven? Arco palmar profundo. Arco palmar superficial, arco palmar profundo. ¿Sí? Y acá, por supuesto, del arco superficial salen las arterias digitales y del arco profundo salen las arterias interóseas, que también se van a anatomosar más adelante en la parte distal de la mano. Y allí termina la vascularización de estas arterias. Terminan anatomosándose entre sí. Bien, fíjense, ven que la radial, acá estamos viendo desde el dorso, vieron que acá la veíamos y después la dejamos de ver. Bueno, se mete por este sector, esta es la tabaquera anatómica, el espacio de la tabaquera anatómica, y acá ustedes ven cómo se mete en el primer espacio, ¿por qué? Porque tiene que ir hacia adelante para anatomosarse con el ramo de la cubital. Acá tenemos la arteria dorsal del carpo, dando las arterias interóseas. Obviamente son ramos todos de la arteria radial. Bien. El sistema venoso, ya falta poquito, falta poquito. El sistema venoso, como lo habíamos visto anteriormente, se divide en superficial y en profundo. El profundo son las mismas arterias que vimos, tienen siempre, recuerden que hay 2 arterias por cada vena, menos cuando vamos de axilar hacia arriba. O sea, tengo 2 venas radiales, 2 venas cubitales, 2 venas humerales, una vena axilar, una vena subclavia. Por eso cuando veíamos en las fotos iniciales, vemos solamente una arteria axilar y una arteria subclavia. Una vena axilar y una vena subclavia. El resto son 2 y obviamente tienen el mismo trayecto que las arterias, ¿no? Porque la acompañan.
La parte superficial es la que trae la sangre venosa que viene desde la parte de la aponeurosis hacia afuera, piel, tejido celular. Y vamos a ver un poquito las imágenes. Fíjense cómo nace, especialmente en el dorso de la mano, acompañada con los ramos superficiales. Se suele formar un arco venoso dorsal que va a terminar principalmente con una que se llama cefálica del pulgar, y la colateral del quinto o la salvatela del quinto. ¿Por qué? Porque en la zona palmar tenemos la zona de las presiones, o sea, toda la parte de compresión va a estar disminuida. Por eso las venas superficiales se hacen más visibles en la parte superficial. Ven que estamos acá, esto es piel y grasa que se levantó, ¿no? Acá vamos a tener los nervios sensitivos que van a dar la sensibilidad como fuimos viendo anteriormente. Fíjense entonces que luego se van a formar venas. Esto es muy variado, pero vamos a tener siempre una vena radial, una vena mediana y una vena cubital. Puede haber una cubital posterior accesoria, puede haber varias, pero básicamente son estas: mediana, radial, esta sería la radial accesoria, y cubital. Fíjense que la mediana, en la parte bien superficial, llega, en la parte del codo se divide en una rama interna y una rama externa. ¿Sí? Esta se va a llamar mediana basílica, mediana cefálica. Acá tenemos la parte que corresponde al brazo. Mediana basílica, cefálica, perdón, mediana basílica. Como ustedes ven acá, si ustedes hacen un cortecito acá, es la M venosa del codo. Una M. Mediana cefálica, mediana basílica, cubital, radial. Hacia arriba, cefálica, basílica. Esta, bueno, es la parte posterior, son colaterales. Y acá vamos. Esta es la M que fuimos viendo recién. Esta es la vena cefálica, en la parte externa del bíceps, desde el brazo. La mediana basílica va por la parte interna. Acá este nervio que ustedes ven superficial es el braquial cutáneo interno, que vimos con el accesorio, que vimos cuando vimos el plexo braquial. Y la vena cefálica, como ustedes ven acá, va por la parte externa, bien superficial, se mete en este surco que ya les mencioné antes, surco deltopectoral, ¿sí? Surco deltopectoral, acá está la clavícula, se acuerdan que acá iba un ramito de la acromial, de la crematoráxica, y esta vena superficial, como todas las venas superficiales, tienen que terminar en el sistema venoso profundo. Por eso acá hace una perforación de la aponeurosis y se mete en la vena que está acá, que es la vena, obviamente, axilar. Termina en la vena axilar. La basílica, que se formaba por la unión de la mediana basílica y la cubital, va por la parte interna, va acompañado del nervio braquial cutáneo interno, ¿sí? Y su accesorio, y se van a tomosar a esta altura aproximadamente. Puede variar, es justo en la unión entre axilar y humeral. O sea, es justamente ahí en el límite. Pero también desemboca en el sistema venoso profundo. Y de ahí, de esa vena axilar profunda, sigue su trayecto hasta llegar a la vena cava y desembocar en terminar en la aurícula derecha y hacer todo el circuito. ¿Ven lo que les comentaba? La vena cefálica, este es el deltoides, el pectoral mayor que está cortado, la vena cefálica con el ramo acromial, desembocando en la vena axilar que se visualiza acá a la profundidad. Esta es la vena subclavia. Bien, simplemente para nombrarles, ¿se acuerdan de los ganglios linfáticos? Especialmente en la zona de la axila, que hay un grupo axilar importante que tiene conexiones con la parte cervical, con la parte mamaria. Por eso vieron cuando hay un tipo así de carcinoma de mama, generalmente los ganglios, como ustedes ven acá, drenan hacia la axila, entonces generalmente hay que hacer lo que se llama un vaciamiento axilar, sacar estos ganglios. Hay una zona, hay un grupo que va de 12 a 25 ganglios que tienen que ver con lo que fuimos viendo anteriormente. No tenemos que estudiarlo, simplemente saber que hay grupos linfáticos, grupos linfáticos en la zona de la axila, que son estos que ustedes ven acá. Se agrupan por
sectores, braquial, infraescapular o escapular, torácico, central e infraclavicular. Generalmente es un sistema, como ustedes ven acá, son vasos muy chiquititos que tienen válvulas y van a desembocar finalmente en el sistema venoso. Esto que ustedes ven acá son los vasos linfáticos. Acá, como ustedes ven, hay uno o dos habitualmente en la parte de la epitróclea, suele haber acá unos ganglios en esta zona. Obviamente el trayecto es el mismo que el de las venas, ¿no? Muy bien. Bueno, un poquito largo, pero hemos llegado a dar todo. Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es bastante, pero recuerden, pueden ver la clase después. Obviamente tienen estas semanitas para seguir estudiando.